Here's the feeling now. Fever. Bueno, buen día, compañeros. Vamos a empezar. Voy a intentar por 15ª vez ser breve. Probablemente tampoco lo logre. Pero trataré de resumir el esquema, más que un esquema que enviamos, que es un poco largo. Y antes de resumirlo, una aclaración, que esto que queremos presentar es un esquema para pensar la militancia. No es un documento histórico y como digo, la exposición no es sobre historia, sino sobre política. Y como todo esquema tiene excepciones y particularidades. Esto va de suyo que lo que presentamos es una idea general que permita orientar un desarrollo y tan plagado de excepciones y particularidades que, como van a ver cuando empieza a desplegar, Latinoamérica es una de esas excepciones. De todo lo que voy a mencionar a nivel mundial, Latinoamérica se presenta desde el comienzo como un lugar que no cumple las condiciones generales del mundo. Bien, nuestro eje de esta reunión es el campo popular, un concepto que ahora vamos a tratar de explicar un poco, pero que más o menos intuitivamente organiza mucho del pensamiento político, independientemente de cuánto lo podamos definir con precisión. La palabra campo popular está presente todo el tiempo en la militancia, en la discusión, en los artículos políticos. El campo popular es víctima o causa de lo que estamos viviendo. O sea, para la mayor parte del campo popular, precisamente, el campo popular es víctima del neoliberalismo y ahora de los libertarios. Es su opuesto, es su némesis, es lo único que le puede poner freno a la ultraderecha. Y lo que nosotros queremos exponer es que nos parece que el campo popular es la causa del surgimiento y de la posibilidad, más que no solamente del surgimiento, sino la posibilidad de surgimiento de la derecha radical. Y por lo tanto, también la pregunta esta tiene una segunda pregunta adosada, que es la existencia del campo popular es una buena explicación del funcionamiento social o es un obstáculo al pensamiento. Y acá volvemos a pronunciarnos por la segunda opción. Pensar en términos de campo popular impide pensar, obliga a repetir. Vamos al desarrollo de esto. Para este desarrollo nosotros nos tenemos que plantar en un lugar que es, nosotros somos socialistas. Puede parecer una tontería, pero si uno no es socialista, todo lo que vamos a decir carece del menor sentido. Y cuando decimos socialistas, decimos que no somos reformistas. No creemos que haya posibilidades de que una sociedad organizada en función de intereses particulares privados pueda resolver, mejorar, ni siquiera mantener las condiciones de vida de los millones de trabajadores. Y lo decimos al comienzo un poco por lo que estábamos comentando antes sobre la violencia, porque no nos parece que la diferencia reformismo-revolución sea un tema de violencia. O sea, los violentos son revolucionarios, los parlamentarios son reformistas. Esto es una anécdota. De hecho, es un mal criterio porque no hay nada más violento que la derecha capitalista. O sea, los piquetes anarquistas de la década del 20 son un nene de pecho al lado de la Liga Patriótica. No, para nosotros lo que define reforma, revolución, socialismo, reformismo, es si se cree que se puede ir reformando, modificando, emparchando, corrigiendo, conteniendo las situaciones más oprobiosas del capitalismo, o si esto es un sistema cuyo funcionamiento de una u otra manera lleva al mismo punto. Y por lo tanto hay que cambiarlo. Luego, violencia, parlamentarismo, grupo de estudio, serán herramientas aptas para problemas concretos. Entonces, desde este campo, digamos,
¿Cuál es la historia del campo popular? Mientras el socialismo estuvo anclado en 2 o 3 países, los más desarrollados del mundo, de Europa, o sea, finales del siglo XIX, todo esto que voy a decir no tenía importancia porque esos países estaban desarrollándose como países capitalistas, eran los primeros en el planeta, y la clase obrera estaba surgiendo e iba desarrollando un programa clasista, un programa de lucha contra sus propios patrones y un programa clasista que su principal disputa interna era, producto de este crecimiento, reforma o revolución. ¿Lo haremos de a poquito o va a haber que hacer un corte abrupto? Pero al principio del siglo XX, con la guerra mundial, todo el panorama este se mundializa y aparecen lo que nosotros vamos a llamar el campo popular, que es el surgimiento, sobre todo es el mejor ejemplo es justamente el ejemplo triunfante, la Revolución Rusa. Allí la clase obrera, los asalariados industriales, pero no porque sean industriales, sino porque eran los únicos asalariados en Rusia, los asalariados industriales arrastran a clases no capitalistas, a campesinos que reclamaban la propiedad de su parcela, a la inteligencia, que eran pequeños burgueses que trabajaban generalmente por cuenta propia, para derribar al zar, para conquistar la democracia política. O sea que esta revolución es una revolución que es a la vez socialista, anticolonial o antifeudal, capitalista en el sentido que libera las fuerzas que no habían podido ingresar, antisocialista en el sentido que le da la propiedad de la tierra a los campesinos, algo opuesto al socialismo. Es una revolución que tiene que conjugar tareas propias de los objetivos socialistas con tareas propias de la revolución burguesa. Este modelo de práctica política se va a extender por todo el mundo con la Tercera Internacional y con la propia realidad, porque durante la primera mitad del siglo XX, lo que se desarrolla de manera históricamente sustantiva es este tipo de revoluciones o de movimientos, no todos son revolucionarios. Ninguno más llega al socialismo, pero hay un gran movimiento anticolonial, hay un gran movimiento de inclusión en las relaciones capitalistas de propiedad y de producción, hay un gran movimiento de destrucción de imperios semifeudales, ¿no? Ya la Primera Guerra Mundial, y la Segunda lo termina la Primera Guerra Mundial destruye el Imperio Turco, el austrohúngaro, el alemán, y la Segunda Guerra Mundial destruye los imperios coloniales. Destruye, quiero decir, luego de ello viene la independencia de toda África, de la parte de Indochina, de China misma. Como ven, acá primera particularidad, América Latina es independiente desde 1824. No tenía que realizar la mayor parte de estas tareas que se venían realizando dirigidas por las propias burguesías de la manera que la historia permitía. Bueno, esta revolución, este campo popular generó un tipo de partidos y de militancia política acorde. Revolucionarios profesionales, porque no hay libertades políticas. Forzar la representación, porque la clase obrera asalariada es minoritaria. Los soviets eran una forma forzada de representación. Y concesiones antisocialistas, porque hay que lograr el concurso de clases que no tienen como objetivo, como necesidad, como búsqueda el socialismo. Entonces, digo, este es el origen, podríamos decir, de toda una estrategia mundial y secular, porque en un siglo de militancia política. La unión de fuerzas socialistas con no socialistas, las concesiones a programas que no son socialistas, la militancia preparada para condiciones de no democracia,
lo cual vamos a ver que tiene muchas consecuencias en nuestra vida cotidiana como compañeros. Pero la idea del fascismo no aparece sino en un segundo momento, que es, y otra excepción quiero mencionar, entre 1927, hasta entre 1927 y 30 y pico, hay un periodo que la Internacional Comunista abandona este plan, se llama tercer periodo históricamente, y desarrolla una política que se llama clase contra clase, o sea, absolutamente opuesta a esta, una política que en ese momento es ultraizquierdista, por lo que acabo de decir, porque en ese mundo las alianzas que el campo popular propone eran factibles, estaban ahí. Había un movimiento anticolonial, había campesinos que vivían el autosustento, había regímenes que ni siquiera eran dictatoriales, no habían llegado nunca a la democracia política, había tareas de este tipo por realizar. El interregno antifascista es del 35 al 45. Allí hay una alianza entre los países más desarrollados y los movimientos antifascistas, que es el campo en la guerra de los aliados contra el fascismo. Y luego viene un periodo extraño, por otro lado opuesto, para los socialistas, que es el boom de posguerra. En el boom de posguerra, todo lo que el campo popular se proponía, en el marco del crecimiento y el desarrollo de la reconstrucción, se hace factible de ser logrado. O sea, el mundo deja de ser fundamentalmente colonial, la mayor parte de los países obtiene su independencia y alguna forma de, digamos, estructura, de institucionalidad política burguesa. La primacía campesina se va extinguiendo y el mundo se urbaniza. La revolución verde coloca a la alimentación claramente en el campo del mercado internacional de materias primas y no en el de los autosustentos de los territorios. O sea que es la edad de oro del campo popular. Y a la vez, como es un periodo extraño, dura nada más que 30 y pico de años, tiene esta contradicción, que es el único momento en que el campo popular se logra su propuesta, gobiernan los gobiernos nacional burgueses, surge esto que llaman el estado de bienestar, y para muchos, sobre todo los de mi generación, ese es el mundo normal. El mundo normal es el mundo para un argentino que existió entre la década del 50 y la década del 80. Todo lo demás parecería, lo vivimos en un mundo en que la clase media tenía aspiraciones de movilidad social a través de la educación, que para nuestros textos es el ejemplo máximo de la vigencia del boom de posguerra. Estudiar no solamente era bueno en abstracto, sino que era algo que todos sabíamos que era una buena forma de vivir mejor, factible y realizable. Por lo tanto, la educación tenía no una propaganda abstracta, sino una propaganda concreta. Todos veíamos lo que pasaba con la gente que estudiaba en esa época, le iba mejor. En todo sentido, ¿no? Desde lo económico más inmediato hasta el prestigio, el reconocimiento social. Era claramente la puerta, la manija de sustento de las posibilidades que ofrecía el campo popular. Pero estalla en el 89, estalla con su principal exponente, la URSS, estalla con la manera de pensar que regulaba esto, un campo socialista, podría ser, en el que se inscribía mucho el campo popular, y los yanquis, que eran lo opuesto al campo popular. Y cuando esto estalla, acá viene una serie de cosas que se van con con el estallido. Pero un detalle que quería señalar antes, muy importante. En el periodo de estabilidad y de vigencia del campo popular, el marxismo
que estaba muy bien visto. No era lo mismo ser marxista o socialista en la década del 70 que ahora, esto lo sabemos todos, pero también es cierto que el marxismo, que estaba tan bien visto, había tenido que optar entre dos vertientes un poco distantes de Marx, entre el ultraizquierdismo o el marxismo cultural. O sea, entre hay que acelerar esto que no está pasando mediante alguna acción desequilibrante, o hay que dedicarnos a modificar la cultura, porque es a través de la cultura, no del boom de posguerra, no el bienestar, es a través de la cultura que los trabajadores están confundidos y no se vuelven socialistas. O sea que el marxismo gira, y este giro no va a corregirlo hasta ahora, de lo que lo había caracterizado desde su nacimiento, desde el libro que estamos estudiando los martes, desde el Capital, estudiar la reproducción de la vida, a discutir el sentido de la vida. Este giro del marxismo en el boom de posguerra no ha hecho más que profundizarse hasta el día de hoy. Y cuando nosotros vemos que en las discusiones políticas aparece la idea de odio, ¿no? tan pregnante en el presente, los que hacen las cosas, o sea, nos explotan porque nos odian, tienen estas medidas porque son crueles, uno puede percibir que se ha perdido el análisis de la situación concreta, de la economía, de las fuerzas que compiten, sí, que a la pregunta de desarrollar el marxismo cultural. Es esto que estoy diciendo. En lugar de analizar la economía y cómo funciona y por qué la burguesía no puede no hacer lo que un burgués tiene que hacer, se sustituyen por cuestiones propias de la cultura y de la sensibilidad, ajenas a la materialidad de la economía, como la crueldad, o el amor vence al odio, o cosas por el estilo, que independientemente de las características personales de los gobernantes o de los explotadores, son absolutamente secundarias. Sustituyen las fuerzas ciegas y objetivas de la economía y de la sociedad por pequeñas fuerzas pigmeas de la sensibilidad de los individuos. Y ponen en la cultura, en lo que las personas piensan, sienten o desarrollan como sus sensibilidades, lo que realmente tiene como fuerza motriz la acumulación, las tasas de ganancia, la competencia, el desarrollo de la productividad. Entonces, para dar un ejemplo concreto, cuando un dirigente político de izquierda dice que a alguien le falta rock, uno piensa, bueno, que toda la disputa es una disputa alrededor de cantidad de compases o de cuál es el ensamble de instrumentos correcto, porque se trata de tocar rock. Algo muy distinto de pensar que el gobierno hace lo que la burguesía entiende en este momento posible con la economía de este país. Con rock, tango, con cualquier música, partitura que le toque, no hay muchas opciones dentro de lo que el país tiene materialmente disponible. Bien, entonces el campo popular es este obstáculo, la idea de que la alianza con sectores no socialistas, las concesiones a estos sectores no socialistas, la aceptación de que estas tareas son las más importantes en este momento, constituyen una fuerte razón para dejar el socialismo para más adelante, para otro momento o en segundo lugar. Por eso, la pregunta por la unidad. ¿Cuál es el determinante de la unidad? Cualquier cosa que nos una en el campo popular o cualquier cosa que nos una contra nuestros enemigos. Una breve lista de las cosas que el campo popular nacido de la Revolución Rusa, o de la particularidad de la Revolución Rusa, nos ha transmitido y tenemos que combatir. La teleología. Si el socialismo era, porque así estaba escrito, un destino ineluctable, no había otra manera de avanzar en la historia que llegar al socialismo, y el camino era, porque lo teníamos ante nuestros ojos, la Revolución Rusa,
Si esto no puede no suceder, los que lo estamos llevando adelante tenemos la verdad y los que se oponen son traidores. Porque nosotros sabemos a dónde vamos y sabemos cómo ir. Así que cualquier desviación de este camino correcto no es una opinión o algo a debatir o una posible verdad superadora, sino una traición a los verdaderos caminos del socialismo. No hay debate, el que se opone es traidor, y la gran problemática es la urgencia, ¿no? Porque cuando uno sabe a dónde va a ir, lo único que pregunta es cuándo sale el primer micro, no hay más que discutir. Lo otro es socialismo. Y el camino lo tenemos, así que la única diferencia es cuánto apuramos esto. Por eso nosotros vemos cotidianamente que la idea de construir de manera paciente y debatida un camino choca con una sensibilidad previa y ya digamos, incorporada, que es, estamos en un mundo de urgencias. Que no negamos que lo estamos. El problema es si se puede resolver la urgencia con urgencia. En un mundo además donde está la verdad, donde ya tenemos la verdad, el debate es una concesión casi secundaria, una forma de seducción, porque ¿para qué? No tiene sentido debatir porque no hay nada nuevo o mejor o alternativo que se le pueda oponer a esto. Siempre lo mencionamos con el argumento del programa de transición. Un programa escrito en el año 38 debe tener algún problema. O con pensar el tema de la conciencia en Hegel. Es genial Hegel, pero hace 190 años se sabía poco sobre el cerebro. No puede ser que nada nuevo hayamos averiguado sobre cómo funciona la mente con la neurociencia. Y un último tema importante, en la idea del campo popular que tenía que incorporar sectores burgueses del lado progresista, del lado revolucionario, del lado socialista, hay una víctima propiciatoria que es la teoría de Marx de la economía y la competencia. El socialismo piensa en términos de monopolio, conspiración, frente único de los explotadores, y entonces se pierde lo más importante para la política en este momento, que es lo siguiente. No se puede entender lo que pasa en el mundo si yo creo que están los malos yanquis y el campo popular, que incluye a la clase obrera y un montón de sectores díscolos y rebeldes que se están enojados con los yanquis, que ahora ya no son los yanquis en sí mismos, sino el Partido Republicano, y que tampoco es el Partido Republicano, sino el ala Trump del Partido Republicano, y me caen del lado bueno el imperialismo europeo, el japonés, China, Irán, los que hacen ablación de clítoris, todo el mundo es bueno menos el imperialismo yanqui. Contrariamente a esto, si uno disuelve el campo popular y establece una diferencia a través de las clases, se encuentra que el problema es que nosotros vemos como un problema lo que es nuestra virtud y como una virtud lo que es un problema. Explico el galimatías. La burguesía, por naturaleza, está dividida. Por naturaleza se pelea consigo misma. Por naturaleza está enfrentándose cotidianamente, porque el capitalismo no es monopólico, sino competitivo. Y como por naturaleza está peleándose, la idea de que si alguien se pelea con alguien que es malo, es bueno, es absolutamente absurda, porque son todos enemigos peleándose entre ellos. Y uno podría decir que esta es la gran puerta para la clase trabajadora. Por otro lado, la clase trabajadora está muy dividida, y esto es obvio, pero está objetivamente unida. Porque la idea de que el trabajo se va perdiendo por la incorporación de tecnología, se va haciendo más estúpido por esa misma incorporación, y los ingresos se achican, o, en el caso contrario, para mantener el trabajo me tengo que someter a una superexplotación,
Esto lo vive desde el pibe que anda en bicicleta repartiendo paquetes de Rappi en Buenos Aires, hasta el guionista de Hollywood que acaba de hacer una feroz huelga en Estados Unidos. O sea, objetivamente, todo eso que en apariencia es diferente en la clase trabajadora nos une, y objetivamente no se trata de que la burguesía está toda unida contra nosotros, sino que está muy ocupada también en pelearse con el otro burgués por la acumulación y la ganancia. Lo que cuesta entender del mundo actual es porque no se puede entender con un criterio que no es válido. O sea, no hay que saber quién es bueno entre Irán, Israel, Arabia y Estados Unidos. Son todos malos. Son los gobiernos burgueses de países burgueses que explotan trabajadores y que quieren explotar trabajadores de otros países mediante sus inversiones o sometimientos geopolíticos. No hay nadie bueno. Este es el punto al que solo se puede acceder si uno previamente disuelve la idea del campo popular. En nuestro país no es tan feroz como en Medio Oriente, pero no hubiera llegado Milei al gobierno si no nos hubiera cagado de hambre el peronismo. Y no hubiera llegado al gobierno y estaría pudiendo gobernar si mientras el gobierno peronista nos cagaba de hambre, los peronistas que dirigen los organismos de masas hubieran contenido cualquier atisbo de resistencia, de reproche, de bronca, para que el peronismo nos cagara de hambre. O sea, esta es la gran discusión política, que es por dónde pasa la fisura social en el mundo. ¿Es entre Trump y el mundo democrático o es entre los capitalistas, Trump y Biden, Milei y Alberto Fernández y Cristina, y los trabajadores, incluyendo a los trabajadores de todos los colores? Quiero decir, entonces, el pibe que no tiene ninguna cobertura social y que trabaja para una aplicación, y el científico que trabaja 14 horas, no, voy a hacer un caso más específico, o la científica que trabaja 14 horas y pospone la maternidad porque es la única manera de mantenerse dentro del régimen de explotación de la investigación de punta, y luego tiene problemas para poder tener un hijo, y entonces el costo de tener trabajo también es infernal. Están unidos objetivamente por la explotación. Y este es para nosotros el punto en el que tenemos que plantarnos para construir alguna corriente, movimiento, organización, grupo que aspira a desarrollar una corriente socialista. Is the feeling now? Fever, temperatures rising now. Power is the force, the valve makes it happen. Ask no question now.